Hay que admitir, para empezar, que no sabemos casi nada de la vida del gran poeta Jorge Manrique. Todo lo que tenemos recopilado de su vida lo debemos básicamente al trabajo de Amador de los Ríos, que en 1865 publicó su Historia crítica de la literatura española, recogiendo datos de contemporáneos suyos e historiadores de la época como Hernando del Pulgar, por ejemplo. Sí sabemos que nació en Paredes de Nava, cerca del año 1440, pero que muy temprano su familia se desplazó a Jaén por el trabajo de su padre, porque allí su padre tenía la encomienda, concretamente en un pueblecito que se llama Segura de la Sierra, en Jaén. Hay que tener en cuenta que este desplazamiento es relevante, ya que Jorge Manrique y su familia se desplazan muy cerca del reino de Granada, así que allí tendrían lugar muchas escaramuzas con moros que Jorge Manrique viviría ya de pequeño. Jorge, nuestro poeta, es hijo del maestre Rodrigo Manrique, que fue un guerrero muy famoso en su época y muy cercano a los reyes de Castilla. También fue hermano del poeta Gómez Manrique, del cual Jorge Manrique tomaría la estructura prácticamente igual de las coplas, de las famosas coplas a la muerte de su padre. Se casaría el maestre Rodrigo Manrique con Mencía de Figueroa, que, por cierto, siguiendo con la nómina de poetas de la familia, era prima de Íñigo López de Mendoza, es decir, el famoso Marqués de Santillana. Pero su madre, la madre de Jorge Manrique, muere cuando todavía era un niño, con 4 o 5 años. Hay que tener en cuenta que el linaje de los Manrique es un segundón de los Lara, es decir, que son la alta nobleza castellana. De ahí el cantar de los 7 infantes de Lara, por ejemplo. Y además también son familia lejana de los Trastámara, es decir, los reyes castellanos. Es por ello, tal vez, por su condición de segundón, que en las coplas de la muerte de su padre, Jorge Manrique reivindica la nobleza que Rodrigo Manrique ha conseguido por méritos propios, sin necesidad de que su apellido sea un apellido de reyes. Aquí tenemos a Jorge Manrique, por fin, en esta foto real de la época. Jorge Manrique fue educado muy joven, tanto en armas como en letras, siendo el caballero ideal, y además fue comendador y caballero de la Orden de Santiago. Hay que tener en cuenta que esta época fue una época llena de escaramuzas en Castilla, por tanto siempre estuvo cerca de la batalla y de hecho murió en una de ellas. Todavía muy joven, Jorge Manrique se casa con la hermana de su madrastra. Sí, has oído bien, se casa con la hermana de su madrastra, que es Guiomar de Castañeda. Y por lo visto se casa enamorado, ya que le dedicaría algunas composiciones poéticas, algunas de las pocas que se conservan, en versos acrósticos, como estos que vemos aquí. Se llaman versos acrósticos, si os dais cuenta, empiezan todos por la letra A, y este poema está escrito, está compuesto de 6 estrofas, teniendo en cuenta que cada estrofa empieza por una de las letras del nombre de su amada Guiomar. Esta es la quinta, la A, de forma que si lo juntamos saldría Guiomar de Castañeda. Aquí dice: ahora que soy ya suelto, ahora veo que muero, ahora fuese yo vuelto a ser vuestro prisionero. Aunque muriese primero, a lo menos moriría a manos de quien podría acabar el bien que espero. Esta señora, que muchos conoceréis por los libros de historia, es Isabel de Castilla, es decir, Isabel la Católica, futura, y esta otra es Juana la Beltraneja. La familia de Jorge Manrique siempre estuvo de parte de Isabel la Católica, y eso le vino bien porque de hecho Isabel sería reina desde 1474. Para terminar su vida, Jorge Manrique asaltaría el castillo de Garcimuñoz en 1479. Aquí termina la vida del poeta en una escaramuza en la puerta del castillo, que es donde finalmente fallece. Con respecto a este hecho histórico, le dedicaría a Juan Luis Panero unos versos, ya en el siglo XX, que dicen: ha caído la noche sobre el campo arrasado. La mano que sujetó una lanza, una pluma, un cuerpo de mujer, está quieta. Su mundo se ha borrado. Aquel rostro en un campo de batalla, la máscara del último rictus de su agonía, el eco de sus palabras que aún se escucha, un reflejo más digno de la tierra y la nada. Si lo queréis leer entero, se puede encontrar en internet y el poema se llama
El poeta y la muerte, de Juan Luis Panero. Así que esto es básicamente una introducción a todos los datos que conocemos sobre la vida de Jorge Manrique, ciertos, sin entrar en aspectos psicológicos, como pudiera ser lo que le afectó la muerte de su madre, la figura de su padre, etcétera, etcétera. Y eso ya lo dejo para quien le guste dilucidar cosas extrañas. Así que si os ha gustado, me alegro. Nos vemos en el siguiente.